Qué hermoso es el poder bendecir el nombre de Dios. Amén. Así es que no perdamos ese sentido. A eso hemos venido, a glorificar, a exaltar el nombre de Dios. ¿Con cuántos ha sido bueno Dios estos días? Dios ha sido bueno, ¿verdad? Con cada uno de nosotros, y por eso estamos aquí, alabándole, exaltándole y glorificando su santo nombre. ¿Dan gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Sean bienvenidos, hermanos. Es un placer el poder estar aquí. Es una bendición el poder estar aquí con ustedes. Dile al que está a tu lado, qué bueno que viniste. Ahora al que está a tu otro lado, dile, qué bueno que viniste. Hoy escogimos la mejor parte de este día, dice la Escritura. Amén. Así es que vamos a orar para poder también recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que yo te invito a que inclines tu rostro, a que puedas orar conmigo y le puedas decir: Señor, habla mi vida. Dile, habla mi corazón. Dile, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Eso es, levanta tu voz. Dile, aquí estoy, Señor. Te hemos exaltado, te hemos alabado, te hemos adorado, hemos alzado nuestras manos en señal de rendición, Padre, porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Padre. Y ahora, Señor, dile, me dispongo a poder recibir de parte de ti. Dile, habla mi vida, dile, habla mi corazón, en el nombre de Jesús. Dile, yo no quiero salir de este lugar como entré. Dile, yo quiero salir gozoso, contento, lleno de tu palabra, lleno de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Da gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Yo quiero empezar con esta pregunta, hermanos. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha hablado esta semana, este mes, este año? ¿A cuántos de ustedes Dios les ha hablado? A ver, levanten la mano. Ahora la otra. Yo sé que a muchos de ustedes Dios les ha hablado, ¿sí? Esta semana, este mes, este año, ¿sí? Pero algunos otros dirán, ¿a poco Dios sigue hablando todavía en estos tiempos? Y déjame decirte que sí, claro que sí, Dios sigue hablando, aún en estos tiempos difíciles que vivimos. Dios sigue hablando. ¿Da gloria a Dios, hermanos? Dios sigue hablando a nuestras vidas, Dios sigue hablando a nuestros corazones. Sabemos que Dios habla de diferentes formas, ¿verdad? Dios habla a través de sueños, Dios habla a través de visiones, Dios habla a través de nuestro pastor, de los predicadores, y también Dios habla a través de su palabra. ¿Cuántos Dios les ha hablado a través de su palabra, hermanos? Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hermanos, cuando Jesús empezó su ministerio, Jesús les hablaba a la gente de diferentes formas, de diferentes maneras, para que pudieran entenderle, ¿sí? Y hoy en día Jesús sigue hablando a nuestra vida, Jesús sigue hablando a nuestros corazones. La palabra de Dios sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 35. Cuando lo tengan, den un fuerte gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 35. ¿Quién lo tiene? ¿Ven? ¿Qué dice ahí tu Biblia, tu escritura? Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sí? Hasta el día de hoy la palabra de Dios está vigente, hermanos, y Dios sigue hablando a nuestra vida, a nuestros corazones. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25, Primera de Pedro, glorifiquen el nombre de Dios, hermanos. Que se note que están gozosos y contentos de estar aquí. ¿Se acuerdan de qué nos hablaron el domingo? ¿Sí se acuerdan? El gozo del Señor, que debemos de estar alegres, contentos. Así es que yo espero que no se haya acabado ese gozo desde el domingo hasta hoy miércoles. ¿Está bien?
Así es que glorifiquen el nombre de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25, ¿sí lo tienen? Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido, ¿qué dice ahí? Anunciada. Mas la palabra del Señor, dice, permanecerá para siempre. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Sí? La palabra de Dios permanecerá para siempre. La palabra de Dios sigue vigente hasta el día de hoy. Y hoy, hermanos, Dios quiere hablar a tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hoy Dios quiere hablar a tu vida, ¿sí? Así es que dispón tu corazón, ¿sí? Hoy Dios quiere hablar a nuestra vida. Hoy Dios quiere hablar a tu corazón. Pero saben, déjenme decirle, hermanos, que muchos rechazan la palabra de Dios. Muchos rechazan su palabra, la palabra de Dios. A ver, repitan conmigo, muchos. Otra vez, muchos. Muchos rechazan en la actualidad, hermanos, la palabra de Dios, ¿sí? Muchos rechazan su palabra. Déjenme decirle que fuera y dentro de la iglesia. Porque no solamente afuera, ¿sí? Sino también adentro de la iglesia mucha gente, ¿sí? Rechaza la palabra. Porque cuando decimos de rechazarnos, automáticamente nos vamos allá afuera, ¿eh? Y decimos, sí, la gente se pasa, no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de Jesús. Pero déjenme decirle que dentro de la iglesia también muchas personas, ¿sí? Dentro de la iglesia rechazan la palabra de Dios. Y el tema de hoy se llama los que rechazan la palabra. Los que rechazan la palabra. ¿Saben, hermanos, que Dios envía a juicio a todos aquellos que rechazan su palabra? Dios envía a juicio a todos aquellos, hermanos, que no obedecen su palabra. Dios envía a juicio a todos aquellos que no ponen en práctica su palabra. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10. Gloria a Dios. Vamos a manejar nuestra Biblia rápido. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Y cuando lo tengan, glorifiquen el nombre de Dios para saber que estamos ahí. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esta palabra es para ti, hermano. ¿Sí amas a Dios? ¿Sí, amén? Una vez más, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Qué dice ahí? Aún lo profundo de Dios. A través de su Espíritu, hermanos, podemos entender, comprender lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí es así? A través de su Espíritu. Hay mucha gente que dice que no entiende cuando lee la Biblia. ¿Sí han escuchado? Hay mucha gente que dice que le da sueño cuando lee la Biblia. Espero que no seas uno de ellos. Ellos no vinieron. ¿Sí? Hay mucha gente que escucha la palabra y se duerme. Así es que hoy no te duermas, porque te vamos a estar viendo. ¿Sí? Hay mucha gente que dice que escucha la palabra y se duerme. ¿Sí? Como muchos ahorita ya se están durmiendo. No es cierto. Apenas estamos empezando. Estamos gozosos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Así es que, ánimo. Hay gente que dice, ay no, ya me dio sueño otra vez, mejor otro día leo la Biblia, ¿sí? Este tipo de gente aparentemente quieren creer, hermanos. Este tipo de gente aparentemente quieren aprender, pero en realidad no quieren pagar el precio. Este tipo de gente prefiere ver la televisión. Este tipo de gente quiere o prefiere ver el Facebook, ¿sí? Que leer la Biblia. No quieren pagar el precio. Pero la palabra de Dios, hermanos, siempre nos confronta para poder volvernos a Él. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? La palabra de Dios siempre nos confronta, sí, para poder volvernos a Él. En varias ocasiones Jesús repitió estas palabras, hermanos.
El que tiene oído para oír, oiga. ¿Sí han leído estos versículos, estas palabras? ¿Sí? En varias ocasiones Jesús repitió estas palabras: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? En varias ocasiones repitió Jesús estas palabras. Lo podemos ver en Mateo capítulo 13, versículos 9 y 43. Solamente anótenlo. ¿Sí? También podemos ver estas palabras en Marcos capítulo 4, versículo 23. Y vamos a leer Lucas capítulo 8, versículo 8. Evangelio según San Lucas capítulo 8, versículo 8. ¿Están contentos, hermanos, de estar aquí? Lucas capítulo 8, versículo 8. ¿Dan gloria a Dios? Gloria a Dios. 8:8. Vamos a leer desde el 4. Dice: juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz. Imagínense, hermanos, cuando dice a gran voz. Dice: hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. ¿Sí? Dice ahí, acabamos de leer, ahí en el versículo 8, en la última parte, decía: hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Imagínense a Jesús levantando la voz, diciéndoles: el que tiene oído para oír, oiga. ¿Sí? En varias ocasiones Jesús repitió estas palabras: el que tiene oído para oír, oiga. ¿Sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Déjenme decirles, hermanos, que el oír es obedecer. Una vez más, el oír es obedecer. Por eso Jesús repitió en varias ocasiones: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos me están escuchando hoy en esta noche? Yo creo que todos, porque todos tenemos oídos, gracias a Dios. ¿Sí? ¿O hay alguien que no tenga oídos? Claro que sí, ¿verdad? Bendito sea Dios que todos los que estamos aquí tenemos oídos para oír. ¿Sí? Por eso Jesús repitió en varias ocasiones: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Déjenme decirle, hermanos, que el oír es poner en práctica lo escuchado. ¿Sí me escucharon bien? ¿Sí? El oír es poner en práctica lo escuchado. ¿Sí? Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Cuando lo tengan, den un fuerte gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. ¿Se acuerdan de qué nos hablaron el miércoles pasado? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Se hablaron de poner en práctica la palabra. ¿Sí? Cuando yo estaba escuchando a mi hermano Alfredo, nos compartió el miércoles pasado, cuando yo estaba sentado y lo estaba escuchando, yo le daba gracias a Dios y decía: gloria a Dios, porque Dios había puesto en mi corazón el poder hablar de esto. ¿Sí? Y el miércoles que nos habló nuestro hermano, ¿sí?, de poner en práctica la palabra, yo decía: gloria a Dios, porque estamos en el mismo sentido, estamos en el mismo canal. ¿Sí? Nos hablaron de poner en práctica la palabra, ¿sí? Y hoy Dios nos dice que el oír es poner en práctica la palabra, ¿sí? El oír es poner en práctica lo escuchado. Y estamos ahí en Mateo capítulo 7, versículo 24. ¿Sí están ahí? Dice así la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé
a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿y qué dice ahí? No las hace. Y no las hace. Sí, algo muy importante. Una vez más, versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no, ¿qué dice ahí? Como los escribas, ¿sí? Dice, el que las oye y no las hace, ¿sí? El oír, hermanos, déjenme repetirlo, el oír es obedecer. El oír es poner en práctica lo escuchado, ¿sí? Los que rechazan la palabra de Dios, hermanos, son los que no la obedecen, ¿sí? Ellos son los que rechazan la palabra. Este tipo de personas solamente escuchan, pero no la ponen en práctica, ¿sí? Sabemos, hermanos, que hay personas que solo asisten a la iglesia, ¿sí? Hay personas que solamente se congregan, que van cada 8 días a la iglesia, ¿sí? Hasta dicen, si han escuchado por ahí, cuando van saliendo, hoy estuvo buena la prédica, hoy estuvo buena, ¿sí? Pero estas personas no oyen, ¿sí? Porque el oír, dijimos que es obedecer. El oír es obedecer. Los que rechazan la palabra de Dios, hermanos, son aquellos que dicen, eso no es para mí. ¿Se han escuchado oír decir a personas así? ¿Sí? Las personas que rechazan la palabra de Dios son aquellos que dicen, eso no es para mí. Los que rechazan la palabra de Dios son aquellos que dicen, esa palabra no es para mí, ¿sí? Los que rechazan la palabra de Dios son aquellos que dicen, esa palabra era para fulanito, ¿por qué no vino? ¿Sí? Esa era para él, ¿por qué no vino? ¿Sí? Pero ese tipo de personas son las que rechazan la palabra de Dios, ¿sí? Los que rechazan la palabra de Dios son aquellos que dicen, ahí te hablan, ¿sí? ¿Se han escuchado por ahí cuando estamos sentados? Por ahí dicen, ahí te hablan. Cuando Dios está hablando a él, a ella, a su persona. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Pero ese tipo de personas son las que rechazan la palabra de Dios, ¿sí? Los que rechazan la palabra de Dios son aquellos que dicen, no oigo, soy de pan, no tengo orejas de pescado, ¿sí? Los que hacen, y el predicador está, y ellos, ¿sí? Ellos son los que rechazan la palabra de Dios, hermanos, ¿sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Y al decir los que rechazan la palabra, ¿sí? No me refiero solamente a los que no quieren conocer de Cristo, hermanos. Porque podemos decir, una vez más lo repito, ¿sí? Si vamos allá afuera y decimos los que rechazan la palabra, ¿sí? Inmediatamente decimos, ay, se pasan, pues no quieren cambiar, miren cómo están, tantos problemas que tienen y no quieren cambiar. Ellos son los que rechazan la palabra. Déjenme decirle, ¿sí? Que los que no quieren recibir la palabra, ¿sí? No solamente me refiero a aquellos que están afuera, sino los que están dentro de la iglesia, hermanos. Es dirigido a todos aquellos que conocen de la palabra de Cristo. Es dirigido a todos aquellos que se dicen, entre comillas, ¿verdad?, ser cristianos, ¿sí? Hay mucha gente dentro de la iglesia que rechaza la palabra de Dios. Una vez más, porque el oír es obedecer, ¿sí? El oír es poner en práctica la palabra de Dios, ¿sí? Solamente están aquí y aparentemente escuchan, pero no es así porque no lo ponen en práctica, hermanos. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? En realidad no ponen en práctica la palabra de Dios, ¿sí? Los que rechazan la palabra de Dios son aquellos que no quieren obedecer. Déjenme decirte que todos aquellos que rechazan la palabra de Dios son aquellos que no valoran lo que tienen en casa, ¿sí? Hermanos, ¿sí valoran a su esposa? Hermanos, amén. Gracias a Dios por el hermano que dijo amén.
Una vez más, hermanos, ¿sí valoran a su esposa? ¿Sí? Una vez más. ¿Sí valoran a su esposa, hermanos? ¿Sí valoran el esfuerzo que ellas hacen? ¿Sí? Ellas lavan, ellas planchan. ¿Qué más hacen, hermanos? Hacen de comer, tienen ese dilema todos los días. Hoy, ¿qué vamos a hacer de comer? Tienen ese dilema todos los días. ¿Qué voy a hacer de comer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a comer? Ellas están al pendiente de los hijos, ¿sí? Y todavía algunas hermanos, les ayudan a las tareas de los hermanos, ¿sí? Yo doy gracias a Dios por la esposa que tengo, ¿sí? Y yo creo que de cada uno de ustedes dan gloria a Dios por su esposa. Amén, hermanos. Yo creo con todo mi corazón que Dios a cada uno de nosotros, hermanos, nos dio la esposa que necesitábamos. ¿Sí es así, hermanos? Dios nos dio la esposa que necesitamos cada uno de nosotros, hermanos. Por eso tenemos que valorar lo que tenemos en casa, ¿sí? Y mucha gente que rechaza la palabra de Dios no valora lo que tiene en casa. Hermanas, ¿sí valoran a su esposo? ¿Sí escucharon a las hermanas? Los hermanos tienen que ir a trabajar todos los días, ¿sí? Ellos tienen que proveer, ¿sí? Tienen que proveer para la casa. Ellos tienen que ver cómo le hacen, hermanas, ¿sí? Ellos tienen que ver cómo lo hacen, pero tienen que suplir todas las necesidades de su casa, ¿sí? ¿Sí valoran eso, hermanas? ¿Sí? Tenemos que valorar lo que tenemos en casa. Valoremos lo que tenemos en casa, ¿sí? Sabemos de un joven, ¿verdad? El hijo pródigo. Sabemos de este joven, este hijo menor, ¿sí? Él no valoró lo que tenía en casa, hermanos, ¿sí? Conocemos esta parte de la escritura, ¿verdad? Este joven, ¿sí? Lo tenía todo en casa, ¿sí? Pero un día él le dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde y yo me voy de aquí, ¿sí? Él no valoró lo que tenía en casa, ¿sí? Él quería irse de casa, ¿sí? Él quería vivir perdidamente, dice la escritura, él quería vivir la vida loca, ¿verdad? ¿Sí? Yo imagino que este joven, no lo dice la escritura, pero yo imagino que este joven, ¿sí? Ha de haber dicho: ya no quiero estar aquí. Aquí solamente me regañan, aquí hay muchas reglas, aquí nada más me ponen a trabajar, ¿sí? ¿Sí se imaginan conmigo a este joven? Por eso tomó esa decisión equivocada, ¿sí? No valoró lo que tenía en casa, ¿sí? Hasta entonces que se fue este joven y vivió perdidamente, ¿sí? Después de que lo gastó todo, después de lo que lo perdió todo, hasta que tuvo hambre, ¿sí? Hasta entonces dice la escritura que él volvió en sí y dijo: voy a regresar a la casa de mi padre, porque ahí estaba bien, ahí hay bendición, ahí hasta los trabajadores tienen abundancia de pan, dice la escritura, ¿sí? Los que rechazan la palabra son los que no valoran lo que tienen en casa, hermanos. Hay gente que dice: otra vez lo mismo, otra vez la misma palabra, ¿sí? ¿Se han escuchado por ahí? ¿Sí? Y si no lo han escuchado, lo han pensado, ¿sí? Mucha gente dice otra vez lo mismo, ¿sí? Mucha gente quiere otra cosa, hermanos, y no lo que se le da en casa. No valoran lo que se le da en casa, ¿sí? Un ejemplo, el pueblo de Israel, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel, cuando Dios sacó al pueblo de Israel y lo llevó al desierto, ¿cuántos años lo llevó al desierto, hermanos? 40 años estuvieron divagando por el desierto, y la gente pues tuvo hambre, y entonces Dios les dio un alimento especial, hermanos, ¿sí? Un alimento especial que descendía de la misma presencia de Dios. Dice la escritura que descendía con el rocío de la noche, ¿sí? Y se esparcía en todo el territorio donde estaban ahí asentados, acampando, ¿sí? Pero la gente, ¿sí? Ya no quería ese maná, ese alimento especial que Dios les daba, ¿sí? Ellos dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? ¿Sí? Nos acordamos de los pescados que comíamos en Egipto.
de los pepinos, de los melones, de las cebollas, de los ajos. ¿Quién nos diera a comer carne? ¿Sí? Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada, sino este maná que ven nuestros ojos. Imagínense conmigo. ¿Sí? Despreciaban el alimento que Dios les daba desde su misma presencia. ¿Sí? Miraban con desprecio ese alimento, miraban con desprecio lo que Dios les daba de comer. ¿Sí? Ese maná descendía de la misma presencia de Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel dijo: no, ya no queremos maná, queremos otra cosa, queremos carne. Y entonces dice la Escritura que Dios los escuchó. ¿Sí? Escuchó su queja, hermanos, y entonces dice: muy bien, les voy a mandar carne. ¿Sí? Dice la Escritura que mandó del mar un viento que trajo muchas codornices, hermanos, ¿sí? Al grado que cubrió todo el territorio. Y dice la Escritura que 2 codos hacia arriba había de codornices, de carne, ¿sí? La gente ya no quería, hermanos, lo que Dios les estaba dando, ¿sí? Y Dios lo escuchó. Dios escuchó su queja y les dio, ¿sí? Les dio. Pero este pueblo de Israel no valoró lo que Dios les daba de comer, y por eso se enojó Dios con ellos, porque se quejaron, ¿sí? Y Dios los oyó. Mucha gente en la actualidad, hermanos, ¿sí? No valora lo que Dios les da en la iglesia a través de los predicadores, a través del pastor, ¿sí? Mucha gente no valora lo que Dios les da, ¿sí? Hay mucha gente que no valora el trabajo de los pastores, de los predicadores, ¿sí? Hay mucha gente que no valora, ¿sí? Y rechaza la palabra de Dios. Hay mucha gente que rechaza la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios, dice la Escritura, que es nuestra guía. ¿Sí es así, hermanos? Cuando la palabra de Dios es nuestra lámpara, cuando la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino, ¿sí? Salmo 119, 105, no lo sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice el Salmo 119, 105, hermanos? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero mucha gente rechaza la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios, una vez más, es nuestra guía, es nuestra lámpara, es lumbrera a nuestro camino. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Los que rechazan la palabra de Dios, hermanos, número 1, no tienen sabiduría de parte de Dios. Una vez más, los que rechazan la palabra de Dios no tienen sabiduría de parte de Dios. Los que rechazan la palabra de Dios, escúchenme bien, hermanos, sus decisiones y actitudes son incorrectas. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Una vez más, los que rechazan la palabra de Dios, sus decisiones y actitudes son incorrectas. Como el ejemplo que les dije hace un momento, el hijo pródigo, ¿sí? Los que rechazan la palabra de Dios, sí, sus actitudes y sus decisiones son incorrectas. Este joven, ¿sí?, tomó una decisión, ¿sí?, incorrecta, ¿sí?, que comprometió su vida. ¿Sí es así? Este joven se fue, ¿sí?, y vivió perdidamente, ¿sí? Tomó una decisión apresurada. Le dijo a su padre: dame los bienes que me corresponden, ¿no? Y se fue a vivir perdidamente, ¿sí? Este joven, ¿cómo regresó, hermanos, a su casa? Regresó humillado, ¿sí? Dice la Escritura que le faltó, ¿sí?, el dinero, y entonces se fue a arrimarse ahí a una persona, se fue de arrimado. Se escucha feo, ¿verdad? Pero eso es lo que pasó. Se fue de arrimado con una persona, ¿sí? Y esta persona lo llevó a su hacienda, lo llevó a su casa y lo puso al servicio de los cochinitos ahí, pues, que les diera de comer, al grado que este joven quería quitarle esa comida de los cochinitos y comérsela, hermanos, ¿sí? ¿Cómo regresó este joven, hermanos? Regresó humillado, desconcertado, arrepentido, dice la Escritura, ¿sí? Él se arrepintió genuinamente, ¿sí? Gracias a Dios que le permitió regresar a casa sano y salvo, dice la Escritura, ¿sí? Cuando el padre de este joven lo vio a lo lejos, dice que lo vio y corrió a él y se echó a su hombro y lloraron los dos, ¿verdad? Y le daba gracias a Dios porque
su hijo había regresado sano y salvo, ¿sí? Pero ¿a cuántos hermanos Dios no les ha permitido regresar de esa manera? Sanos y salvos, ¿sí? Los que rechazan la palabra de Dios no tienen sabiduría de parte de Él, escúcheme bien, y lo cuestionan todo, ¿sí? Los que rechazan la palabra de Dios, hermanos, ¿sí? No tienen sabiduría de parte de Dios que provenga de lo alto y por lo tanto cuestionan todo. ¿Sí conocen personas así, hermanos? ¿Sí? Este tipo de personas dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Sí han escuchado personas así? ¿Sí? A este tipo de personas que rechazan la palabra de Dios, ¿sí? Se les dice tienen que llegar temprano y dicen, ¿y por qué? ¿Por qué tan temprano? ¿Qué vamos a hacer tan temprano? ¿Sí? ¿Sí han escuchado personas así? ¿O conocen personas de otros lados que son así? ¿Sí? Se les dice tienen que llegar temprano y contestan, ¿pero por qué tan temprano? Ay, no, qué flojera. ¿Sí? Yo llego mejor cuando esté la alabanza. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer tan temprano? A este tipo de personas se les dice tienes que asistir a la iglesia, tienes que congregarse cada vez que haya reunión, miércoles y domingos, ¿sí? Y este tipo de personas que rechazan la palabra de Dios, hermanos, contestan, pero ¿por qué tanto? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que venir miércoles y domingos? Con que vayamos el domingo es más que suficiente, ¿sí? Los que rechazan la palabra de Dios, estas personas son las que rechazan la palabra de Dios, hermanos, ¿sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Dan gloria a Dios? Los que rechazan la palabra de Dios, hermanos, no ponen en práctica la palabra de Dios, ¿sí? Hebreos capítulo 10, versículo 25, ¿sí? Lo sabemos, hermanos, nos lo dicen, si no cada 8 días, cada 15 días, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, versículo 25, vamos a ir rápidamente. Glorifiquen el nombre de Dios, hermanos. Es palabra de Dios, no es palabra mía, es palabra de Dios, ¿sí? ¿Sí dan gloria a Dios, hermanos? Hebreos 10, 25, ¿sí? No lo sabemos, ¿verdad? Sabemos este versículo y nos lo han dicho, ¿sí? Yo creo que muchas veces, ¿sí? No sabemos este versículo, ¿sí? Pero hermanos, hermanas, amados hermanos, amados hermanas, muchos no lo ponen en práctica, ¿sí? Dice la palabra de Dios, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, dan gloria a Dios, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿sí? No lo sabemos, ¿verdad que sí? Nos lo han dicho, mucha gente lo escucha o lo ha escuchado, pero no lo pone en práctica porque no viene. Gloria a Dios por cada uno de ustedes que están aquí, hermanos, ¿sí? Yo les decía anteriormente que ya mucha gente no quiere venir los miércoles, ahora solo quiere venir los domingos, y algunos ya ni los domingos, ¿sí? Ya no quieren venir, y gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque yo le decía a mi esposa, voy a llegar a la iglesia el que Dios quiera que esté ahí presente, que escuche la palabra de Dios, y gloria a Dios por cada uno de ustedes, hermanos. Pero mucha gente, hermanos, no pone en práctica la palabra de Dios, ¿sí? No la pone en práctica, porque estamos leyendo que no debemos de dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Mucha gente se sabe el versículo, sabe dónde está, pero no pone en práctica la palabra de Dios, y ese tipo de personas son los que rechazan la palabra de Dios. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? No sé si han escuchado, hermanos, a mí me lo dijeron, los contadores. No hay un contador por aquí. Los contadores te dicen, la ley es muy clara y tú tienes que hacer esto, ¿sí? Los contadores lo dicen, a mí me lo dijeron en una ocasión, la ley es muy clara, señor Rafael, ¿sí? Y usted tiene que hacer esto, ¿sí? Hermanos, hermanas, la escritura es muy clara,
Amén, hermanos. La escritura es muy clara, la palabra de Dios es muy clara y dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Sin embargo, lo conocemos, lo sabemos, pero tenemos que poner en práctica. Dile al que está a tu lado: tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Sabemos, hermanos, ¿sí? Nos dejamos de congregar, ustedes lo saben, ¿sí? Por algún tiempo, pero ¿por qué? Porque la autoridad así lo dispuso, ¿verdad? No fue porque nuestro hermano, nuestro pastor no quisiera estar aquí compartiendo, recibiéndolo, sino fue por mandato de la autoridad, ¿sí? Pero ahora ya podemos congregarnos y ahora muchos ya no quieren congregarse, hermanos, ¿sí? Ahora muchos, ¿sí? Les vuelvo a repetir, solo quieren venir solo a una reunión. Y quieren venir a la primera, ¿verdad? Se llena rápido, ¿verdad? El primer grupo. Y dicen: ¿y por qué tan rápido se llenó? Ahora voy a ir al segundo, a la segunda reunión. Cuando las dos reuniones se ponen bien buenas. ¿Sí? ¿Sí o no, hermanos? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos estado en la primera y en la segunda. ¿Qué de diferencia tiene, hermanos? Escuchamos la misma palabra, precisamente por eso se llegó a esa decisión con nuestros hermanos, con su pastor, de que las dos reuniones recibieran la misma palabra, ¿sí? Para que no hubiera ese conflicto. Entonces ahora la gente no quiere llegar a la segunda, o sea, cuando la palabra de Dios es la misma, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo está en las dos reuniones. Da gloria a Dios, hermano, ¿sí? Pero ahora la gente, o mucha gente, ya no quiere venir ni los domingos ni los miércoles, ¿sí? Yo no sé por qué, pero Dios sabe sus argumentos, ¿verdad? Algunos ya ni siquiera quieren venir a la iglesia, ¿sí? El miércoles pasado, ¿sí? Nos pusieron este ejemplo también. ¿Cómo eran los primeros cristianos, hermanos? ¿Cómo era la iglesia primera? ¿Cómo eran los primeros cristianos, hermanos? ¿Cómo eran, hermanos? Solo anótenlo, está ahí en el libro de Hechos, capítulo 2, del 42 al 47. Dice ahí, y nos dijeron el miércoles, ¿verdad? Y una vez más Dios nos dice, ¿sí? Que perseveraban, ¿sí? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero ellos estaban todos juntos, hermanos, estaban juntos, ¿sí? Y tenían en común todas las cosas, ¿sí? Y perseveraban unánimes cada día en el templo, ¿sí? O sea que estaban en el templo todos los días, hermanos. Hermanos, si hubiera reuniones todos los días aquí en la congregación, estuvieran aquí, hermanos, ¿cómo ven? Los primeros cristianos, la iglesia primera, dice que perseveraban, ¿sí? Unánimes cada día en el templo, o sea, todos los días. Cuando yo no conocía de Cristo, hermanos, yo sacaba mis conclusiones, ¿verdad? Y yo decía: ese tipo de personas no tienen que hacer, ¿sí? No trabajan, o sea, ¿cómo viven? Porque yo los veía ahí en la iglesia todos los días cantando. Escuchaban los panderos por ahí donde yo vivía, y yo criticaba ese tipo de gente que amaba a Dios, no lo sabía, ¿sí? Yo decía: ¿qué hacen tanto ahí en la iglesia? ¿Sí? Y ahora nosotros ya no nos queremos ir de la iglesia, queremos estar aquí, ¿sí? Antes, hermanos, dice nuestro hermano que ya se van a reincorporar las actividades, ¿verdad? Pero antes estábamos aquí miércoles, viernes, sábado, domingo, jueves, casi todos los días, hermanos, y ahora ya no queremos estar, ya no queremos venir, ¿sí? Los tiempos están cambiando, hermanos, y mucha gente está rechazando la palabra de Dios. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Los que rechazan la palabra de Dios, sus decisiones y actitudes son incorrectas porque no tienen la sabiduría de Dios y cuestionan todo. Los que rechazan la palabra de Dios son los que murmuran, hermanos. Los que rechazan la palabra de Dios, ¿sí? Ellos son los que murmuran. Un ejemplo: Aarón y María. Lo conocemos, ¿verdad?
Aarón y María, ¿sí?, murmuraron en contra de Moisés por haber tomado una mujer, ¿verdad? Una mujer cusita, o sea, va a ser chiquita, o sea, cusita, ¿sí? Y por ese simple hecho, Aarón y María murmuraron, hermanos, ¿sí? Cuestionaron esa decisión que tomó Moisés. Y todos aquellos que rechazan la palabra de Dios, hermanos, murmuran, porque no tienen la sabiduría de parte de Dios. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Por ese simple hecho, Aarón y María murmuraron en contra de Moisés, y ¿saben? Dios los oyó, ¿sí? Dios los escuchó, ¿sí? Todos aquellos que murmuran, hermanos, Dios los escucha, ¿sí? Sí, sí lo saben, hermanos. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, ¿sí? Dice la palabra de Dios que antes de que pidamos nosotros cosas, Él ya sabe de que tenemos necesidad. Entonces todos los que murmuran, hermanos, escúchenme bien, Dios los escucha. Y hay consecuencias negativas del poder murmurar. María, que murmuró junto con Aarón, ¿sí? Dice la escritura que ella se llenó de lepra, hermanos, ¿sí? Se llenó de lepra automáticamente, ¿sí? Y ¿quién es el que tuvo que orar, hermanos, para que pudiera ser sanada María, hermanos? Moisés, ¿sí? Del que murmuraron, ¿sí? Todavía Moisés tuvo que orar a Dios para que pudiera ser sanada, hermanos. Pero cuando murmuramos, hermanos, hay consecuencias negativas en nuestras vidas. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? ¿Dan gloria a Dios? Los que rechazan la palabra de Dios, hermanos, son aquellos que murmuran, ¿sí? Los que rechazan la palabra de Dios, una vez más, sus decisiones y actitudes son incorrectas, aunque la hayan oído desde años, hermanos, ¿sí? Aquellos que rechazan la palabra de Dios, sus decisiones y actitudes son incorrectas, aunque sepan toda la Biblia, hermanos, al derecho y al revés. ¿Cuánto se sabe la Biblia, hermanos, al derecho y al revés? Todos aquellos que rechazan la palabra de Dios, hermanos, ¿sí? Sus decisiones y actitudes son incorrectas, ¿sí? Aunque sepan todos los versículos. Hay personas que se saben los versículos. Yo admiro a esas personas, ¿sí? A mí luego se me olvidan y estoy, Señor, ¿dónde dice esto? Yo me lo sabía, ¿sí? Y hay personas que te dicen el versículo, capítulo, libro, ¿sí? Pero sus actitudes son incorrectas, hermanos, porque no ponen en práctica, ¿sí?, la palabra de Dios, ¿sí? Aunque la hayan oído desde años, aunque se sepan todos los libros de la Biblia, ¿sí? No importa que tengan 5, 10, 15, 20, 30 años, hermanos, ¿sí? Si rechazan la palabra de Dios, sus decisiones y actitudes siempre van a ser incorrectas, hermanos, ¿sí? No importa que tengas 20 años, 30 años conociendo de la palabra, ¿sí? Si tú rechazas la palabra de Dios, tus decisiones, ¿sí?, y actitudes, hermanos, siempre van a ser incorrectas. Tendrás sabiduría, pero sabiduría que no proviene de parte de Dios, ¿sí? Tendrás sabiduría humana, pero no que provenga de lo alto. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 17. Vamos a ir rápidamente. 3:13. Bendito el nombre de Dios, hermanos. Sí, si rechazamos la palabra de Dios, hermanos, sí, nuestras actitudes, sí, y decisiones siempre van a ser incorrectas. Santiago capítulo 3, versículos 13. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura,
después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Dan gloria a Dios, hermanos. Los que rechazan la palabra de Dios, sus decisiones y actitudes siempre van a ser incorrectas, hermanos. ¿Sí? Siempre van a ser los mismos, hermanos. No importa que pasen 5, 10, 15 años, si rechazan la palabra de Dios, si no la ponen en práctica, hermanos, siempre van a ser los mismos. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Siempre van a ser los mismos. ¿Sí? Siempre. Tendrán sabiduría humana, pero no que provenga de lo alto. ¿Sí? Hermanos, hay quienes tienen buenos consejos, hay quienes te dan buenos consejos. ¿Sí? Hay quienes te dan buenos consejos, pero sus actitudes y decisiones no son las correctas. Y eso opaca lo que te están diciendo, lo que te están aconsejando. ¿Sí me entienden, hermanos? Hay gente que tiene buenas intenciones, hay gente que te da buenos consejos, ¿sí? Pero sus decisiones y actitudes no son las correctas. Entonces, eso que te están diciendo opaca lo que te están diciendo. ¿Sí? ¿Sí dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Hay quienes tienen buenas intenciones, pero rechazan la palabra y sus actitudes no son las correctas. Esa sabiduría no proviene de lo alto. Los que rechazan la palabra de Dios, hermanos, número 2, el enemigo los confunde y les hace ver una imagen distorsionada del cristianismo y de Dios mismos. ¿Sí me escucharon, hermanos? Una vez más. Los que rechazan la palabra de Dios, el enemigo los confunde y les hace ver una imagen distorsionada del cristianismo y de Dios mismo. ¿Sí? Los que rechazan la palabra de Dios, el enemigo los confunde, hermanos, y les hace ver que en el cristianismo son puras prohibiciones, y no es así. ¿Verdad que no, hermanos? No son puras prohibiciones. Dios dejó su palabra, hermanos, ¿sí? Dios dejó su palabra para que viviéramos felices. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Dios dejó su palabra, hermanos, para que viviéramos felices. ¿Cuántos son felices, hermanos? ¿De verdad, hermanos? ¿De verdad, hermanas? ¿Son felices? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Dan gloria a Dios? ¿Sí? Dios dejó su palabra, hermanos, para que vivamos felices. ¿Sí? El ser cristiano se disfruta. ¿Cuántos disfrutan ser cristianos, hermanos? ¿Sí? Pero los que rechazan la palabra de Dios, el enemigo los confunde y dice: no, eso no está bien, estaba mejor como estaba antes. ¿Sí? Los que rechazan la palabra de Dios, ¿sí? El ser cristiano se disfruta. ¿Cuántos disfrutamos ser cristianos, hermanos? ¿Sí? El tener a Jesús en nuestro corazón, hermanos, es lo mejor que nos ha pasado. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? El tener a Jesús, el poder haber recibido a Jesús en nuestro corazón, ¿sí? Es lo mejor que Dios, es lo mejor que nos ha pasado. ¿Sí? ¿Sí dan gloria a Dios, hermanos? El ser cristiano no es ser aburrido como muchos piensan. ¿Sí? ¿Podemos reír? ¿Cómo ven? Claro que sí. ¿Podemos bromear? Claro que sí, siempre y cuando no nos pasemos. ¿Sí? ¿Sí es así? ¿Podemos pasear? Claro que sí. ¿Podemos salir de vacaciones? ¿Podemos ir al cine? Claro que sí, siempre y cuando veamos qué película vamos a ver. ¿Dan gloria a Dios? El ser cristiano se disfruta, hermanos. Si tú y yo, hermanos, no menospreciamos su palabra, creceremos en el conocimiento de quién es Dios y sabremos hacia dónde vamos. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Si tú y yo no menospreciamos, si tú y yo no desechamos la palabra de Dios, ¿sí? Sabremos lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Si no rechazamos su palabra, ¿sí? Sabremos por qué y para qué estamos aquí. ¿Cuántos saben por qué y para qué están aquí, hermanos? ¿Sí? Estamos aquí para servirle, ¿sí es así?
Estamos aquí para alabarle, para exaltarle, para darle gracias, para darle la honra y la gloria, porque Él ha sido bueno, yo les decía al principio, ¿sí? Estamos aquí para darle la gloria al que es digno, suprema alabanza y adoración, ¿sí? Si tú y yo, hermanos, no menospreciamos su palabra, conoceremos, sabremos cómo conducir e instruir a nuestros hijos. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Apenas días anteriores, ¿sí? Hubo una fiesta ahí cerca de nuestra casa, hermano. Estuvo bien buena. Se escuchaba el y yo dije, ¿dónde ha de ser esa fiesta? Dije, ha de ser en la casa de Héctor y de Mari. Creo que sí. Yo digo, no, se escucha más lejecito si es del otro lado. Digo, entonces es en la casa de Toño. Digo, es en la casa de Toño. Ese Toño se pasa. Estábamos ahí en la casa de Héctor, ya estaba tarde, era un sábado, sí, y estaba la fiesta, todo su esplendor. Yo quería salir a ver en qué casa era la fiesta. Ay, yo dije, pero mañana temprano les pongo mis cantos y mis alabanzas para no dejarlos dormir. Pero yo dije, no voy a salir. Sí, mejor cerré las ventanas, ya se escuchó menos. Y yo daba gloria a Dios, hermanos, porque yo podía ver a mis hijos que estaban ahí conmigo. ¿Sí? Yo los tenía ahí conmigo en casa y yo decía, gracias, Señor. Porque estos jóvenes escuchaba cómo estaban bailando, tomando, había karaoke, ¿sí? Estaban cantando, ¿sí? Se escuchaba cómo llegaban los carros y se iban los carros, se escuchaba el run. Y yo dije, ¿cuánto peligro hay ahí? ¿Sí? Ya al final quería hablarle a la policía, pero dije, no, porque yo así era también. Yo hacía mis fiestas, hermanos, todavía en María Teresa. No sé si alguien me conoció todavía. Así era yo y dije, no, que Dios tenga misericordia de esa gente. Y no le hablé a la policía, dije, no, está bien. Pero yo le daba gracias a Dios, hermanos, porque estaban ahí mis hijos, ¿sí? Y si tú y yo, hermanos, no menospreciamos la palabra, ¿sí? Conoceremos cómo conducir e instruir a nuestros hijos. Dan gloria a Dios, hermanos, ¿sí? Yo los podía ver ahí conmigo, estaban jugando, uno en el Xbox y el otro en la computadora, pero yo decía, aquí los tengo, los estoy viendo, qué están jugando, qué están haciendo, con quién están jugando, qué están haciendo. Y yo decía a estos jóvenes, que Dios los ayude. ¿Quién sabe a qué horas terminó la fiesta? Ya al siguiente día, pues veníamos a la reunión, era domingo, y nos levantamos temprano y vimos los vasos ahí regados y dije, sí, fue en la casa de Tony. Claro, ¿cierto? No, fue a las dos casas de su casa, ¿sí? Y yo le daba gloria a Dios, hermanos, porque si no despreciamos la palabra de Dios, sabremos cómo instruir, cómo corregir, ¿sí? Cómo motivar a nuestros hijos. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? ¿Dan gloria a Dios? ¿Sí? Si tú y yo, hermanos, no menospreciamos su palabra, vamos a saber, ¿sí? cómo hablarle a nuestros hijos, para que ellos sean buenas personas, buenos hijos, ¿sí? Para que ellos sean buenos padres el día de mañana, ¿sí? Amén, hermanos. ¿Sí? Si no rechazamos su palabra, los que rechazan la palabra de Dios, número 3, ¿sí? Los que rechazan la palabra de Dios produce en ellos un endurecimiento del corazón, ¿sí? Los que rechazan la palabra produce en ellos un endurecimiento del corazón. ¿Saben, hermanos, que hay muchos corazones endurecidos dentro de la iglesia? No solamente afuera, hermanos, sino dentro de la iglesia, y es algo muy, muy preocupante, ¿sí? Hay muchos corazones endurecidos que argumentan y culpan muchas cosas, pero en realidad su corazón está endurecido por no poner en práctica la palabra de Dios, hermanos. Por eso está endurecido su corazón, ¿sí? Pongamos en práctica la palabra de Dios.
Romanos capítulo 11, versículo 7. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos. Gloria a Dios. ¿Sí están ahí? Romanos capítulo 11, versículo 7. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. ¿Qué dice ahí al final? Hasta el día de hoy, hermanos. ¿Sí? Esto es preocupante. ¿Sí? Y yo me quedé con este versículo al final. Dice, vamos a leerlo todo. Dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor. Y yo decía, ¿qué es estupor? ¿Sí? Estupor es sueño, insensibilidad y aburrimiento. Sueño, insensibilidad y aburrimiento. En la actualidad, hermanos, hay muchos con este espíritu de estupor. ¿Sí? En la actualidad, sí, hay muchos con sueño en las reuniones. ¿Sí? Ya los vi, no se duermen. ¿Sí? En la actualidad, hermanos, hay muchos con este espíritu de estupor, ¿sí? Con sueño en las reuniones. Hay algunos que ya ni disimulan, hermanos. ¿Sí? Bostezan y bostezan. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nuestro hermano nos decía en una ocasión que no es malo bostezar? ¿Verdad que no? Pero ya algunos hermanos, pues cada 8 días están bostezando y bostezando. ¿Sí? Una cosa es que trabajemos hasta tarde, ¿sí? Vengamos cansados, ¿verdad? Porque todos trabajamos, ¿sí es así? Luego nos desvelamos, ¿sí? Y venimos cansados y pues de repente nos da sueño, ¿sí? Pero unos ya cada 8 días, cada miércoles, cada domingo se están durmiendo, hermanos, ¿sí? ¿Cómo ven? Ya ni disimulan, ¿sí? En la alabanza, ¿verdad? Hablamos porque estamos aquí al frente, ¿verdad? Tu hermano Alfredo es el que nos dirige y aquí estamos, y pues ni modo que nos tapemos los ojos, hermano. Pues vemos quién sí danza y quién no danza, quién está bien aburrido, ¿sí? Se dan unas buenas aburridas, ¿sí? Y ya le disimulan, están en la alabanza y bostezando, hermanos, ¿sí? En la adoración, unos sentados, ¿sí? Tienen sueño, ¿sí? Bostezan, ¿sí? Muchos hermanos tienen en la actualidad este espíritu de estupor, ¿sí? Una cosa, les digo, es que vengamos cansados porque trabajamos hasta noche, pero otra cosa es que ya siempre vengamos con sueño. Yo no sé si han visto ustedes, hermanos, si han percatado que hay gente que ya nomás está durmiendo, ya nomás estamos viendo a qué horas cae, ¿no? Decía nuestro hermano que había una persona en México, ¿verdad? Que ya nomás lo estaban viendo a ver a qué horas se caía en el suelo, ¿sí? En la actualidad, hermanos, hay mucha gente insensible al dolor de los demás, ¿sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Estupor es sueño, insensibilidad y aburrimiento, ¿sí? En la actualidad hay muchas personas, ¿sí? Insensibles al dolor de los demás, pasan de largo, hermanos, cuando ven la necesidad de alguien, ¿sí? Sí se sabe la parábola del buen samaritano, ¿sí? Dice que el sacerdote, ¿verdad? Pasó y vio a un hombre herido ahí, que unos ladrones lo asaltaron y lo dejaron medio muerto, pensaron que ya estaba muerto. Entonces este sacerdote pasó por ahí, lo vio y pasó de largo, hermanos. Dice que también enseguida pasó un levita, ¿sí? Vio a este hombre herido, casi muerto, y también pasó de largo. Pero entonces dice que pasó por ahí un samaritano, ¿sí?
Y este sí lo vio y se acercó, sanó sus heridas, vendó sus heridas y se lo llevó, ¿verdad?, ahí a un mesón. Y le dijo al mesonero que le ayudara, dice, y le pagó, ¿sí? Y todavía se fue, hermanos, y dice, cuando regrese, ¿sí?, yo te voy a pagar todo lo que hagas con este hombre, ¿sí? En la actualidad, hermanos, hay mucha insensibilidad ya todos pasan de largo, ¿sí?, cuando ven la necesidad de alguien. Dan gloria a Dios, hermanos, ¿sí? En la actualidad hay mucha insensibilidad al dolor de los demás, ¿sí? En la actualidad, hermanos, hay muchos aburridos, ¿sí? No hay aburridos aquí, ¿verdad? Hoy, ¿verdad? No vinieron el día de hoy. En la actualidad, hermanos, hay muchos aburridos en los tiempos de alabanza, ¿sí?, en los tiempos de adoración, ¿sí? En la actualidad, hermanos, hay muchos dormidos espiritualmente hablando, hermanos, ¿sí? En la actualidad, hermanos, hay muchos sin fruto, ¿sí? Nos han hablado, ¿sí?, de que debemos de dar frutos, ¿sí? Hermanos, no rechacemos la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. ¿Y cómo vamos a tener esa sensibilidad, hermanos? Teniendo una relación de intimidad con Él. Salmos capítulo 25, versículo 14. Ya casi estamos por terminar. Salmos capítulo 25, versículo 14. Hay una desesperación, hermanos, en nuestras autoridades, ¿sí? Lo vemos, lo sentimos todos. Salmos capítulo 25, ¿sí están ahí? Versículo 14. Dice la palabra de Dios: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos, ¿qué dice ahí? Hará conocer su pacto. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, ¿sí? ¿Y cómo vamos a tener esa sensibilidad? ¿Sí? Teniendo comunión íntima con Dios. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías capítulo 11. ¿Sí están ahí? ¿Dan gloria a Dios? Dice así la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Quién dice? Dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiréis, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar al Señor con todo el corazón, hermanos. ¿Cómo está nuestro corazón? Hermanos, no menospreciemos la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, si hay alguien que nos visite por primera ocasión, ¿sí?, no rechacemos la palabra de Dios. Busquemos a Dios con todo el corazón y experimentaremos su presencia, hermanos, ¿sí? En ti y en mí está el rechazar o recibir su palabra. Dios les decía al pueblo: pongo delante de ti la vida y la muerte. Pero Él todavía les recomendaba, ¿sí?, te recomiendo que tomes la vida, ¿sí? Hoy Dios nos recomienda, hermanos, que no rechacemos su palabra. En ti y en mí está el rechazar o el recibir su palabra. Josué, antes de morir, hermanos, ¿sí?, lo sabemos, antes de morir le dijo a todo el pueblo de Israel, dice: pero yo en mi casa, dice, serviremos a Jehová.
¿sí? No rechacemos la palabra de Dios. Cierra tus ojos un momento. Ya nos vamos a retirar. Cierra tus ojos un momento. Si quieres levantar tus manos, levanta tus manos. Y vamos a pedirle a Dios, ¿sí? Vamos a decirle a Dios si hemos fallado, si no hemos puesto en práctica la palabra de Dios, si no hemos obedecido total, cabalmente. Yo quiero que hoy puedas cerrar tus ojos y levantar tus manos y puedas decirle a Dios: Padre, perdóname. Perdóname si he rechazado tu palabra. Abre tus labios, tú y Él. Dile: Padre, perdóname si no hemos obedecido. Perdónanos, Señor, si no hemos puesto en práctica tu palabra. Pero si este es tu sentir, dile que a partir de hoy, dile: yo pueda obedecerte total y cabalmente. Dile: a partir de hoy yo quiero poner en práctica tu palabra. Dile: yo